Esta noche en CCI News, Cuba, Venezuela y Ecuador confirman envío de embajadores a Honduras. El Salvador y Costa Rica a segunda vuelta electoral. Y día de terror y muerte en Moscú. Un estudiante pone en vilo a los rusos. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. Los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Cuba anunciaron que enviarán embajadores a Honduras luego de haber retirado a sus representantes en el 2009 a raíz de la crisis política. Las designaciones fueron confirmadas la semana anterior durante la participación del presidente Juan Orlando Hernández en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba. En el foro, los presidentes de los 33 países que conforman el organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos dieron la bienvenida al nuevo gobernante de Honduras en un hecho que ha sido interpretado como la normalización plena de las relaciones del país con la región. Ahorita en la cumbre del CELAC tuvimos un acercamiento con el canciller Patiño y con el canciller de Venezuela y Cuba. Cuba ya tiene el nombre del embajador que ellos van a nombrar y le van a dar su beneplácito. Venezuela se comprometió en buscar esa persona y Ecuador ya en esta semana ya tendremos el nombre del nuevo embajador. En otro tema, después de confirmar la compra de los radares aéreos a Israel por $30 millones, las Fuerzas Armadas de Honduras están listas para poner en práctica la zona de exclusión aérea. Con la compra de radares y la potenciación de los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, el país contará con escudo aéreo. El proyecto de ley permitirá derribar aeronaves como último recurso en la zona de exclusión aérea en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana para evitar la llegada de vuelos ilícitos a suelo hondureño. De hecho ya han venido repotenciándonos. Si usted ve, digamos, ya está publicado y ya nosotros estamos próximos a tener ya radares. Exactamente en marzo ya nos viene un mediano, el cual va a ser instalado en ciertas posiciones donde amerite y donde la estrategia así lo diseñe. Y también ya está, digamos, construyéndose el radar de largo alcance, que son 250 millas, lo cual nos da pues vamos a poder observar con una alerta temprana el país de una manera mejor de como lo hemos tenido, que hemos estado ciegos. Entre tanto, el ministro de Inversiones y Comercio, Alden Rivera, anunció hoy que el presidente Juan Orlando Hernández sancionará el decreto aprobado por el Congreso Nacional en el que se deroga el artículo 17 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. El artículo 17 gravaba los productos de la canasta básica con el 15% de impuestos sobre ventas. Indicó que alrededor de 1.500 millones de lempiras se dejarán de percibir con la derogación de este decreto, desgravando los productos de la canasta básica. En efecto, este cambio significa un sacrificio fiscal para el gobierno de la República, tiene un impacto fiscal en términos de recaudación y obviamente lo trataremos de superar por dos vías. Primero, por hacer una reducción en el presupuesto corriente de todas las instituciones y segundo, acelerando el proceso de modernización y de hacer eficiente el trabajo de recaudación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Estamos avanzando en las dos vías para poder tener un impacto mitigante. Y el presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que mañana será inaugurado el programa de empleo con el que se pretende proporcionar un trabajo a unas 25,000 personas. Jonathan Zelaya con este reporte. Solo los que vienen a entrevista. El programa Chamba Ahorita viene a darle un respiro a los miles de hondureños que día tras día tratan de conseguir un empleo, pero se quejan de no encontrar oportunidades. Pienso de que no hay oportunidades, si ya sea para un universitario, tampoco. No hay oportunidades más para, piden ya preparación que sepa inglés, computación, exigen mucho, pero ahorita en el país no hay oportunidades. El presidente Juan Orlando Hernández, durante su campaña, prometió al pueblo hondureño hacer lo que tuviera que hacer para disminuir el desempleo y todo eso con el proyecto Con Chamba Vivís Mejor. Pero la población sigue estando incrédula y piensa que la situación está difícil y no ven una salida.
Es bien difícil porque las empresas ahorita piden experiencia, bastante experiencia, y nosotros los recién egresados pues perdemos las oportunidades por no tener suficiente experiencia. Este programa consiste en que el gobierno pondrá la mitad del salario de la persona a ser empleada y la empresa la otra mitad durante el periodo de prueba de 3 meses, lo que le permite al empresario contratar después un personal ya calificado. La población está consciente de que en estos momentos lo importante es obtener un empleo. Ahorita, como dicen, lo que salga, lo que agarre, lo importante es trabajar y desarrollarse profesionalmente, pues. Soy un chavo sin experiencia y que necesito una oportunidad. La iniciativa de Hernández ha generado grandes expectativas y mañana será el lanzamiento oficial, el cual espera lograr 25,000 empleos en este año. Y los invito, amigos de la prensa, mañana a que me acompañen, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Inician los primeros hondureños y hondureñas que van a trabajar en el programa Con Chamba Vivir Mejor. A lo largo de este año serán 25,000. 1.800.000 hondureños no tienen empleo. No importa si son profesionales egresados de secundaria, la universidad o con maestría. La situación es la misma para todos. No encuentran un trabajo. Jonathan Zelaya, CCI News. Vamos ahora a El Salvador, donde ayer se realizaron las elecciones generales sin que ninguno de los candidatos obtuviera el porcentaje necesario para convertirse en ganador y tendrán que ir a una segunda ronda. El exguerrillero Salvador Sánchez Serén, candidato del oficialismo, ganó las elecciones del domingo en El Salvador, pero enfrentará en una segunda vuelta al derechista Norman Quijano. De esta forma, la presidencia del país centroamericano se dirimirá en marzo. Sánchez Serén, actual vicepresidente, obtuvo casi el 49% de los sufragios, mientras que Quijano obtuvo cerca del 39%, según el recuento del 81% de los votos, informó el Tribunal Supremo Electoral. La esperanza se hizo realidad, garantizaron la continuidad del cambio, porque si nos dieron el triunfo en la primera vuelta, nos van a dar el triunfo en la segunda vuelta. Sánchez Serén es el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la exguerrilla convertida en partido político que llevó al poder en 2009 al presidente saliente Mauricio Funes. El candidato fue uno de sus comandantes en la guerra civil que duró 12 años y concluyó en 1992 con un saldo de 75,000 muertos. Y fue también uno de los cofirmantes de los acuerdos de paz. Quijano, de 67 años, es un líder orgulloso de su anticomunismo que cuenta con el respaldo de sectores empresariales. Propuso trabajar para conseguir más seguridad y más empleo y especialmente convertir al país en una nación libre de maras o pandillas. Desangrado por la guerra civil en los años 80, El Salvador es hoy uno de los países más violentos del mundo, con un elevado índice de criminalidad urbana. Al mismo tiempo, su economía está debilitada por un magro crecimiento que ha condenado a la inmigración a buena parte de su población. Costa Rica también tendrá que ir a una segunda vuelta electoral, pues en las elecciones de ayer ocurrió lo mismo, ninguno de los candidatos obtuvo el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Será la primera vez en 20 años que hay una segunda vuelta electoral en Costa Rica. Costa Rica irá a segunda vuelta tras las elecciones de este domingo. Johnny Araya, del partido de derecha en el poder, y el historiador Luis Guillermo Solís, de centro, disputarán el 6 de abril la presidencia. Ninguno logró el mínimo de 40% de los votos válidos. El exalcalde Araya, de 56 años, encabeza con un 30% el conteo de votos, contra el 29% de Solís, escrutadas la mitad de las mesas. La sorpresa de los comicios fue que la izquierda, que partía como favorita, salió derrotada. El izquierdista José María Villalta, un joven diputado y ecologista de 36 años del Frente Amplio, quedó en tercer lugar con el 17% de los votos. El abstencionismo superó el 32%, muy cerca de lo registrado en las pasadas elecciones de 2010. Analistas y políticos consideran irreversibles los resultados, aunque no será sino hasta el martes que oficialmente se declare a los ganadores. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos, un estudiante pone en vilo a los rusos y la erupción de un volcán causa la muerte de 14 personas. Ya volvemos.
Terror y muerte en Moscú. Un estudiante mantuvo en vilo a los rusos hoy al tomar como rehenes a 24 de sus compañeros. El estudiante, armado con un rifle y una carabina de caza, mató a un policía y a un maestro. Conmoción en Moscú después de que un alumno de un instituto haya matado a un profesor y un policía en una toma de rehenes. Sergei Gordeyev entró en el centro armado con un rifle y una carabina y mató a un profesor. Después entró en un aula y tomó como rehenes a 24 estudiantes de entre 15 y 16 años y a su profesor. Sus compañeros y su tutor aseguran que no tenía conflictos con otros estudiantes ni con los profesores. Estábamos en clase de ruso, cuenta esta estudiante. Entonces vino el subdirector y nos dijo que nos quedáramos en el aula y sentados en nuestros sitios. Después nos llevaron fuera. Al preguntarle si oyó algo, dice que un arma de fuego. ¿Cuántos disparos? 2, dice. En realidad, según la fiscalía, efectuó 11 disparos. El menor está siendo interrogado y en breve será sometido a un examen psiquiátrico. Mamá, sálvame. Gordeyev tiene un rifle, estamos en la escuela, está disparando. Mamá, sálvame, no es una broma. Son los mensajes que su hija le envió al móvil. El chico se rindió gracias a la mediación de su padre. Antes había disparado a las fuerzas del orden hiriendo a 2 agentes, uno de los cuales murió poco después. La Unión Europea anunció hoy la preparación, junto con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, de un paquete de ayuda para Ucrania, inmersa en la peor crisis desde la independencia. Mediación y ayuda financiera de Occidente son los nuevos pedidos de la oposición ucraniana. Las peticiones fueron anunciadas este domingo por sus dirigentes ante más de 60.000 manifestantes congregados en el centro de Kiev. La cuestión se abordó el sábado en Múnich en una reunión con los jefes de la diplomacia estadounidense, francesa y alemana. El país, en muy mala situación financiera, se privó de la ayuda europea al renunciar en noviembre a un acuerdo de asociación con la Unión Europea a cambio de un acercamiento con Rusia, lo que desencadenó las protestas. La tensión en las calles y la presión de Occidente se han incrementado al conocerse sobre el secuestro y torturas a diversos líderes de la oposición ucraniana. De hecho, se presume que hubo un muerto. Los manifestantes piden que el presidente Víktor Yanukovych abandone el poder, que se celebren elecciones presidenciales en 2014 y no en 2015 como estaba previsto, y que se vuelva a la Constitución de 2004 que restringía el poder del presidente. Yanukovych volverá al trabajo el lunes tras una baja médica debido a una infección respiratoria aguda. Y un volcán en Indonesia que durante meses estuvo rugiendo tuvo una nueva erupción y mató a unas 14 personas, 2 días después de que las autoridades permitieran el retorno a la zona de miles de personas porque dijeron que la actividad en el volcán estaba disminuyendo. Equipos de rescate que corren para salvar sus propias vidas. No es fácil la labor que están llevando a cabo bomberos y militares en las faldas del Sinabung, en la isla indonesia de Sumatra, tras su entrada en erupción el pasado sábado. Este domingo tuvieron que interrumpir los trabajos debido a los continuos sobresaltos del volcán, que este fin de semana ha matado al menos 15 personas y ha dejado 2 heridos de gravedad. Para poder acceder a los cuerpos tenemos que ir a las zonas prohibidas, explica este especialista. Esas áreas suelen verse afectadas por nubes de humo incandescente, por lo que tendremos que limitar el número de personal, el tiempo y los equipos. Tras pasar 4 siglos dormido, el Sinabung despertó en 2010 y volvió a estar activo el pasado mes de septiembre. Algunos de los fallecidos eran vecinos que entonces debieron abandonar sus casas y que fueron autorizados a regresar el viernes tras 2 semanas de relativa calma. Otros eran adolescentes que habían hecho una excursión para tomar fotos. Todos habían penetrado en una zona de acceso prohibido. Vamos ahora a un recorrido por otros hechos que hicieron noticia hoy en el mundo. Alemania ha sido testigo de la voladura de la Torre Eiffel, el edificio más alto jamás demolido en Europa.
950 kilos de explosivos han borrado del antiguo campus de la Universidad Goethe de Frankfurt una mole de 116 metros de altura. La torre, por la que han pasado varias generaciones de profesores y estudiantes desde su construcción hace 42 años, se desmoronó rápidamente, provocando una gigantesca nube de polvo. Estuve muchos años aquí estudiando ciencias sociales y pasé un tiempo en la torre. Tengo buenos y malos recuerdos de ella ligados a mi época universitaria, por eso estoy aquí. Cuando se retiren las 50.000 toneladas de escombros, sobre el solar se construirán 2 nuevos rascacielos más modernos. Las protestas vuelven a Bangkok en pleno recuento de votos. El boicot de la oposición no ha impedido los comicios, aunque según la Comisión Electoral en torno al 10% de los colegios han mantenido sus puertas cerradas. Los resultados definitivos no estarán disponibles hasta dentro de varios días. La primera ministra, Yingluck Shinawatra, convocó estas elecciones generales anticipadas a finales de año en un intento de neutralizar las protestas que piden su dimisión desde hace meses, pero es improbable que los comicios vayan a detener la creciente polarización político-social en el país. Debido al boicot de la oposición, no se ha votado en una treintena de circunscripciones sureñas. Los opositores al matrimonio homosexual vuelven con fuerza a las calles de Francia. 80.000 personas en París y 20.000 en Lyon, según cifras de la policía, salieron a protestar el domingo contra las uniones gays y ahora también contra la enseñanza en la escuela de una asignatura experimental sobre el género. El señor Hollande no nos escucha. En cambio, el ministro del Interior, el señor Valls, lo ha dejado claro en sus declaraciones sobre nosotros. Nos quiere callar como sea, pero manifestarnos es nuestro derecho. Esta manifestación se produce semanas antes de que el gobierno debata una nueva ley sobre la familia que, según este movimiento, aunque los ministros lo niegan, abriría la reproducción asistida y la gestación subrogada, los vientres de alquiler, a las lesbianas. Los manifestantes denuncian una deriva familiáfoba del Ejecutivo. Empieza la campaña electoral en Afganistán bajo fuertes medidas de seguridad. Las elecciones presidenciales que supondrán el relevo de Hamid Karzai no se celebrarán hasta abril, pero los 11 candidatos han dado el pistoletazo de salida celebrando sus primeros mítines. Unos discursos blindados ya que la situación en el país sigue siendo bastante inestable. El sábado, 2 miembros del equipo de uno de los aspirantes mejor situados, Abdullah, fueron asesinados en Herat. Los talibanes han amenazado con impedir el normal desarrollo de unos comicios considerados como los más importantes desde la invasión estadounidense hace 13 años. Uno de los temas más importantes de la campaña será el acuerdo militar bilateral con Estados Unidos, que se está negociando en estos momentos y que permitirá la permanencia de tropas estadounidenses tras la salida de las fuerzas de la OTAN a finales de año. La austeridad y la pobreza sacan a las calles a miles de portugueses. El mayor sindicato del país ha convocado marchas en las principales ciudades de Portugal para protestar por las duras condiciones en las que viven sus ciudadanos. Los manifestantes han exigido la dimisión del gobierno, la renegociación de la deuda con la troika y un aumento del salario mínimo. Hoy se divulgó el contenido del testamento del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. Le mostramos. La herencia de Nelson Mandela asciende a $4.100.000. Esta cifra se desprende de su testamento, leído este lunes. Esta cantidad, equivalente a 3 millones de euros, será dividida en 3 fondos fiduciarios, uno de ellos familiar, que se encargará de proveer a sus más de 30 hijos, nietos y bisnietos. De momento todos en la familia parecen conformes con esta lectura y no hay impugnaciones. Hemos leído sus voluntades a los familiares, una ocasión muy emotiva ya que hace recordar muchas cosas, pero ha ido bien. No estoy al corriente de ninguna impugnación, ha dicho el viceministro de Justicia. El testamento ha sido correctamente registrado y aceptado como tal. El patrimonio de Mandela incluye su residencia de Johannesburgo, su modesta casa en su ciudad natal y los derechos de autor de sus libros. El más importante económicamente es su autobiografía. Además de su familia, Mandela ha adjudicado partes de su herencia a su partido, a algunos miembros de su equipo y a escuelas locales. Otra pausa comercial y al volver, la Copa FIFA sigue su recorrido antes del Mundial. Ya regresamos.
La Copa del Mundo de la FIFA continúa con su recorrido por 88 países que comenzó en septiembre del año pasado. Llegó a Caracas para una exhibición de 3 días. Así esperaban estos jóvenes la llegada de la Copa del Mundo a Caracas. El trofeo de la FIFA fue exhibido este domingo en el sector popular de Petare, en la capital venezolana. Es parte de la gira mundial del máximo galardón del fútbol. Una figura de oro de 18 quilates con la forma de 2 siluetas humanas sosteniendo al mundo. Los hinchas venezolanos esperaron pacientemente para poder acercarse y tomarse una fotografía. Estuvo presente el exfutbolista francés Christian Carembé, embajador de la FIFA y campeón del mundo con Francia en 1998. En Venezuela, país con gran tradición en el béisbol, el fútbol ha ganado popularidad en los últimos años. Sin embargo, la Vinotinto no ha conseguido calificar todavía para un mundial. La Copa Mundial ha recorrido más de 50 países. Destino final, Brasil 2014. Y ahora le presentamos un resumen de Mundo Cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En El Salvador, tras las elecciones, el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional obtuvo el 49% de los votos, frente al 38% del partido de derecha Alianza Republicana Nacional, con más de 10 puntos de desventaja. Los salvadoreños asistirán a una segunda ronda electoral el 9 de marzo. La Alianza Evangélica del Salvador presentó sus propuestas a los candidatos previo a los comicios. La entidad cristiana participó el día de las elecciones mediante observadores nacionales a la orden del Tribunal Supremo Electoral. Continuando con los temas electorales, en Costa Rica, el opositor Luis Guillermo Solís del partido Acción Ciudadana encabeza los resultados de los comicios con el 31% de los votos, frente al 30% del oficialista Johnny Araya del partido Liberación Nacional. Los costarricenses tendrán que asistir a una segunda ronda electoral el 6 de abril. 4 líderes evangélicos formarán parte de la Asamblea Legislativa, entre ellos el salmista Fabricio Alvarado del partido Restauración Nacional. Definitivamente tenemos un papel importante en tiempos en los que la vida y la familia están siendo amenazados, la vida y la familia como Dios la estableció. Entonces, pues estamos muy contentos del resultado de estas elecciones y preparados para ejercer una lucha a favor de estos principios, a favor de los principios, de los valores cristianos. La Iglesia Cristiana estaría haciendo historia al llevar por primera vez al Congreso de la República a 4 creyentes como diputados. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Para más noticias, visite ccinews.com o síganos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.